Hola y bienvenidas a una nueva inmersión en las ideas que, aunque no las veamos, dan forma a nuestro mundo. Hoy nos metemos en algo que suena muy técnico, pero que en el fondo es puro sentido común. Vamos a analizar cómo un cambio en una sola esquina de la economía puede acabar generando, bueno, un tsunami en todas las demás. La idea es explorar esa red invisible que conecta a todas las industrias. Claro. Por ejemplo, cómo es posible que un avance que abarata el hormigón pueda acabar beneficiando a una empresa de software o, no sé, a una peluquería. Parece que no tienen nada que ver. Para nada. Y para guiarnos en este laberinto, vamos a tirar de un artículo de investigación que tiene su miga, la verdad, pero con unas ideas fascinantes. Se titula Propagación estructural en una red de producción y es de Satoshi Nakano y Kazuhiko Nishimura. Nuestra misión hoy es desmenuzar su modelo para ver esas conexiones ocultas. Usaremos la economía Lejatón como si fuera nuestro laboratorio particular, para ver estas fuerzas en acción y entender cómo se propaga el cambio. Y es clave lo que dices, porque aunque el armazón es muy matemático, la intuición que hay detrás es potentísima. Nos obliga a dejar de pensar en la economía como un montón de silos, ya sabes. El sector del coche, el de la alimentación. Exacto, el de los servicios. Y empezar a verla como un ecosistema vivo, como una red de corales, donde si una parte se enferma o, al revés, florece, El efecto se transmite. se transmite a todo el arrecife, y de formas que no son nada obvias a primera vista. Entendido. Pues para empezar a tirar del hilo, el artículo propone un ejemplo que no puede ser más sencillo y visual, la fabricación de unos vaqueros. Sí, que se entiende perfectamente. Unos vaqueros no aparecen de la nada. Necesitas la tela, el hilo, una máquina de coser, tijeras, la electricidad para que todo funcione Y alguien que cosa, claro. y, por supuesto, alguien que sepa coser. Y sobre todo, hay un orden. No puedes coser las piezas si no las has cortado antes. Es una secuencia. Parece una obviedad, ¿verdad? Pero es que muchísimos modelos económicos se saltan este paso. Así. Totalmente. Tratan la producción como una caja negra. Metes por un lado materias primas, capital y trabajo, y por el otro, ¡pum!, sale un producto. Lo que este modelo dice es que lo que pasa dentro de esa caja es lo crucial. Claro. Lo llama una cascada de procesos. Cada etapa coge el resultado del anterior y le añade algo nuevo. El trozo de tela cortado se une con el hilo en la máquina de coser para crear una pernera. Esa es una visión mucho más fiel a cómo funciona una fábrica de verdad. Y para modelar matemáticamente esa cascada, introducen un concepto que suena, bueno, un poco intimidante. La función CES en cascada. Sí, el nombre asusta un poco. CES viene de elasticidad de sustitución constante. Si no me equivoco, la elasticidad de sustitución es básicamente una medida de lo fácil que es cambiar un ingrediente por otro, ¿no? Eso es. Por ejemplo, ¿puedo usar más robots para necesitar menos trabajadores? Precisamente. Si es muy fácil sustituir, la elasticidad es alta. Si es casi imposible, como el agua para hacer pan, pues es muy baja. Y la genialidad de su modelo, al anidar estas funciones una dentro de otra como si fueran muñecas rusas, es que pueden asignar una elasticidad de sustitución distinta A cada paso de la cadena. a cada paso. Quizá en la fase de corte es muy fácil reemplazar a una persona por un láser automático, pero en la fase de diseño o de control de calidad el ojo humano es casi insustituible. O sea, que esto es clave para entender por qué algunas industrias son tan frágiles y otras tan resilientes. Has dado en el clavo. Una industria que no puede sustituir un insumo clave, pienso en la crisis de los semiconductores para la automoción, Un ejemplo perfecto. se paraliza por completo ante una escasez. En cambio, una que puede cambiar fácilmente de proveedor o de material, como quizá la moda rápida, que puede cambiar de un tipo de tejido a otro, Sigue adelante, casi como si nada. el modelo no solo describe la cadena, sino que puede predecir su fragilidad. Exacto. No se trata solo de que el impacto se transmita. La propia estructura de la red determina cómo se transmite y cuánto daño hace. Una red con altas elasticidades de sustitución es flexible, es resistente, como un bambú que se dobla con el viento. Y una con bajas, Como una red con elasticidades bajas, es rígida y quebradiza, como el cristal. Este modelo nos permite ver qué partes de la economía son bambú y cuáles son cristal. vale, la idea de la cascada y la sustitución para unos vaqueros queda clarísima. Pero me cuesta mucho imaginar cómo escalas esto. Como pasas de un taller de costura a, no sé, las 385 industrias que componen toda la economía de Japón. Parece una tarea de loco. Ah,
Ahí está el gran desafío. Y es donde entra en juego su concepto más ambicioso, la secuencia de procesamiento universal, o UPS. La receta de producción de todo un país. Literalmente. Ese es el objetivo, dibujar ese mapa. Para hacerlo, se zambullen en las tablas de insumo-producto, que son unos documentos contables gigantescos que registran quién le compra qué a quién. O sea, la industria del acero le vende a la de los coches, la de los coches le vende a las empresas de alquiler, las empresas de alquiler le venden a los turistas. Es el ADN de las transacciones de un país. ¿Y cómo ordenan todo ese caos de transacciones para encontrar la secuencia? Utilizan una técnica estadística que se llama triangulación de la matriz. Suena complicadísimo, Un poco, sí. pero la idea es ingeniosa. Imagina que tienes un ovillo de lana completamente enredado, donde cada hebra es una industria que compra y vende a las demás. Vale. La triangulación es como si, con muchísima paciencia, empezaras a tirar con cuidado de los hilos hasta dejar el ovillo lo más estirado y lineal posible. Ah, ya veo. Ese hilo estirado te revela el orden. Quién va primero, quién después, te muestra el flujo real de la economía. Una analogía genial. O sea que al final de este proceso tienen una especie de mapa jerárquico de toda la economía. Exacto. Y ese mapa revela cosas fascinantes. Por ejemplo, El estudio da ejemplos concretos para Japón. En el origen de todo, en lo que llaman los sectores aguas arriba, upstream, encuentras cosas que te esperarías. La minería, la generación de electricidad, el suministro de agua, el gas. lo básico. Pero también cosas menos obvias, como los suministros de oficina. Lápices, papel, tóner. Son insumos básicos para casi cualquier otra industria. Claro, hasta una empresa de desarrollo de software necesita una oficina con luz y bolígrafos. Y en el otro extremo, los sectores aguas abajo. Ahí encontramos los que entregan el valor final al consumidor. Entiendo. Los servicios médicos, la educación, los cines, las peluquerías, los restaurantes. Son el final de la cadena. Y lo interesante es que este mapa no es una opinión, no. Para nada. Es lo que emerge de los datos de millones de transacciones. Es el esqueleto real de la economía. Pero es importante añadir un matiz. Es el esqueleto sí, pero es una foto fija de un año concreto. Ah, claro. La economía real es un organismo vivo que cambia constantemente. El modelo es potentísimo para entender la propagación de un shock en un momento dado, pero la propia secuencia universal podría ser distinta 5 años después por una nueva tecnología. O por una crisis geopolítica. Exacto. Es una herramienta increíblemente útil, pero no es una verdad inmutable grabada en piedra. Entendido el matiz. Así que tenemos el modelo de la cascada y tenemos el mapa de la economía japonesa ordenado. Ahora viene el experimento, ¿no? ¿Qué hicieron con todo esto? Pues aquí llega la parte más reveladora. Introducen un shock de productividad muy pequeño y muy localizado en un solo sector. Vale. Eligieron el sector del hormigón preparado, el Ready Mixed Concrete, y simularon qué pasaría si de repente ese sector se volviera un 10% más productivo. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Que pueden hacer un 10% más de hormigón con los mismos recursos? Exactamente. Con los mismos trabajadores, la misma maquinaria, la misma energía, de repente producen un 10% más. Se han vuelto más eficientes. Y la gran pregunta es... La gran pregunta del millón es, ¿ese beneficio se queda ahí, en el sector del hormigón y en las constructoras, que son sus clientes directos, o se desata algo más? Se propaga por la red. Y si lo hace, ¿cómo? Para responder a eso, compararon 2 escenarios, su modelo avanzado contra uno más tradicional. El de Leontief que decías antes. Sí, lo compararon con el modelo clásico de Leontief, que es un gran modelo pero tiene una limitación clave. Asume que la receta de producción de cada industria es fija. No permite la sustitución. Ah, vale. Si para hacer una pared necesitas 100 ladrillos y 10 kilos de cemento, siempre será así aunque el cemento se vuelva baratísimo. Su modelo, el de la cascada CES, sí permite que las industrias cambien la receta. Vale, vamos a los números, que es donde esto se pone increíble. Vamos allá. La ganancia directa para el sector del hormigón por esa mejora del 10% fue de unos 113.000 millones de yenes. Correcto. Ese es el beneficio inicial, el epicentro del terremoto. Si usamos el modelo simple de Leontief, que solo cuenta los efectos en cadena directos, la ganancia total para la economía japonesa sube a 206.000 millones de yenes. Casi el doble. Casi el doble, lo cual ya es bastante. Es un efecto multiplicador significativo, sí. Muestra que las conexiones importan. Espera, para, porque ahora viene lo bueno.
Cuando usan su modelo avanzado, el que permite a todas las demás industrias adaptarse y decir, oye, que el hormigón está tirado de precio, vamos a usar más hormigón y quizás menos acero. La ganancia total se dispara Se dispara. a 334.000 millones de yenes. Es casi el triple del beneficio inicial. Ahí está. Esto va en contra de toda intuición. Uno esperaría que el efecto se fuera diluyendo, como las ondas en un estanque. ¿Por qué demonios se amplifica en lugar de desvanecerse? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es la palabra clave que ya hemos mencionado. Sustitución. Pero tiene que haber algo más. Que no es solo sustitución, es una reconfiguración completa. En el modelo simple, el beneficio chorrea hacia abajo por unos canales fijos. En el modelo avanzado, la red entera se reorganiza para explotar esa nueva oportunidad. ¿Cómo? Empresas que antes ni se planteaban usar hormigón porque era caro, ahora empiezan a rediseñar sus productos o sus fábricas para aprovecharlo. Se abren nuevos mercados, se inventan nuevas técnicas de construcción. O sea que la innovación no solo abarta lo viejo. No. Crea la posibilidad de hacer cosas completamente nuevas. Esa es la magia de la propagación estructural. La red no es un simple conductor, es un amplificador inteligente. Es una idea potentísima. Pero buceando en el artículo, encontré un detalle que me dejó desconcertada. A ver, Analizando los datos reales de la economía japonesa de 2000 a 2011, los autores encuentran cosas muy raras. Por ejemplo, un crecimiento negativo de la productividad en sectores como los ordenadores personales o el whisky. sí. ¿Cómo es posible que la productividad de la fabricación de ordenadores baje si cada año son exponencialmente más potentes? Esto plantea una pregunta importantísima sobre cómo medimos la economía. ¿Significa que esas industrias se volvieron peores o más ineficientes? No parece lógico. Los autores argumentan que, casi con toda seguridad, no. El problema no está en la realidad, sino en la herramienta de medición. ¿Te refieres a cómo medimos la inflación y los precios? Exacto. El problema se llama sesgo de calidad. Un ordenador de 2011 no tiene absolutamente nada que ver con uno de 2005. En potencia, memoria o capacidad, es un producto radicalmente superior. Cierto. Pero si el precio de etiqueta en la tienda es el mismo, o incluso un poco más bajo, las estadísticas oficiales pueden interpretarlo como que la productividad ha bajado. Porque se obtiene menos valor monetario por unidad. Justo, no logran capturar esa mejora brutal de calidad. O sea que el descenso de la productividad es un espejismo estadístico. Un fallo de la matriz en nuestras hojas de cálculo económicos. Precisamente, y es un recordatorio brutal de que los datos económicos, por muy oficiales que sean, no son la verdad revelada. Hay que mirarlos con ojo crítico. Y entender sus limitaciones. Este hallazgo no invalida su modelo de propagación, pero sí que nos advierte de lo increíblemente difícil que es fotografiar con precisión una economía que está en constante cambio tecnológico. La calidad es un fantasma muy difícil de atrapar para los estadísticos. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas, ¿qué nos llevamos de todo esto? ¿Cuáles son las grandes ideas? Yo diría que la primera es un cambio de perspectiva. Dejar de ver la producción como una caja negra y empezar a verla como lo que es. Una secuencia compleja de pasos interconectados. Un modelo en cascada. Eso es. Es que es simplemente más realista. La segunda, que para mí es la más potente, es que esas conexiones no son tuberías rígidas, son dinámicas. La red económica se adapta, se reconfigura. Totalmente. Ante un cambio, las empresas sustituyen insumos y alteran sus recetas. No es un efecto dominó donde las fichas caen sin más. No. Es más como un ecosistema que busca un nuevo equilibrio, con los animales cambiando sus patrones de caza y recolección. Y la tercera, que es la consecuencia directa de las dos anteriores, es el poder de la amplificación. El triple de beneficio. Gracias a esa capacidad de adaptación, el impacto de una sola innovación puede ser mucho, mucho mayor de lo que parece a simple vista. El todo no es que sea más que la suma de las partes, es que es multiplicativamente más. Y esto tiene implicaciones enormes para la política económica, ¿no? Ya no se trata de ayudar a esta o aquella industria, No, sino de pensar en la red. totalmente. Este tipo de modelos te permite pensar de una forma mucho más estratégica. ¿Dónde inyectamos una inversión en I+D para que el efecto amplificador sea máximo? Claro. Quizás no es en la industria más grande, sino en un sector aguas arriba,
que provee un insumo clave a muchísimas otras, o en una tecnología que aumente la elasticidad de sustitución en toda la economía, haciéndola más flexible y resiliente. Te permite buscar los puntos de acupuntura de la economía. Esa es una buena forma de verlo, sí. Para cerrar, me gustaría proponer una última reflexión. El estudio se centra en un shock positivo, una mejora que genera bienestar. Sí. Pero la lógica del modelo es simétrica, funciona en ambas direcciones. Esto implica que un shock negativo, una crisis energética, la ruptura de la cadena de suministro de un componente clave, Como los chips, ¿sí? en un sector aguas arriba, también podría propagarse y amplificarse de formas igual de inesperadas y, en este caso, devastadoras. Es un punto crucial. El mismo mecanismo que amplifica las buenas noticias, amplifica las malas. Da que pensar. Entender la estructura de estas redes de producción, por tanto, deja de ser un ejercicio académico para economistas y se convierte en una herramienta crítica para la supervivencia, para construir resiliencia económica en un mundo donde los shocks negativos parecen cada vez más frecuentes y conectados. Saber dónde están tus puntos débiles, tus cristales, es el primer paso para poder protegerlos. Y con esa idea sobre la mesa, tan relevante hoy en día, lo dejamos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta inmersión.